En el aeropuerto, una azafata pálida se acercó a mí. Yo estaba de pie junto al mostrador de embarque, abrazando mi bolso con demasiada fuerza, mientras mi marido discutía algo con el agente de la aerolínea unos metros más allá. Era una mañana como cualquier otra para la mayoría de los viajeros, pero para mí sería el día que dividiría mi vida en un antes y un después. Para mí, era el inicio de nuestra segunda luna de miel, como Marcos la había llamado, con esa sonrisa que antes me derretía y últimamente me inquietaba. Vuelo a Estambul, conexión a otro destino que él no quería decir para no arruinar la sorpresa. El panel electrónico parpadeaba, puerta 23, embarque en 40 minutos. Yo estaba mirando precisamente ese letrero cuando sentí una presencia a mi lado. «Señora», susurró una voz suave, con un acento leve. «¿Es usted la acompañante del señor Marcos Rivas?» Me giré. La azafata llevaba el uniforme impecable, pero su cara no encajaba con esa imagen de calma entrenada que suelen tener. Estaba pálida, los ojos demasiado abiertos. «Sí», respondí, sorprendida. «Soy su esposa. ¿Pasa algo con el billete?» Ella miró discretamente hacia el mostrador, donde Marcos gesticulaba, impaciente, con el agente. Luego volvió a mirarme a mí, y bajó la voz hasta casi un hilo. «No suba a ese avión», susurró, pronunciando cada palabra como si pesara. «Su esposo no es quien dice ser». Por un segundo, pensé que no había escuchado bien. «¿Cómo dice?» La azafata tragó saliva. «No puedo, no debo decirle más», murmuró. «Solo, si quiere un consejo de mujer, no embarque con él. Busque otra ruta. Vuelva a casa. Lo que sea. Pero no suba a ese avión con ese hombre». Mi primer impulso fue reír. «Un ataque de nervios, supongo. Debe haber algún error», balbuceé. «Lo conozco desde hace años. Es mi marido». La palabra marido se me trabó un poco en la garganta. Imágenes desordenadas me cruzaron la mente. Su segundo móvil de trabajo que nunca soltaba, las noches fuera cerrando proyectos, la forma en que esquivaba preguntas sobre su pasado antes de conocerme. La azafata clavó en mí una mirada que no olvidaré nunca. Era una mezcla extraña de compasión y miedo. «No es un error», dijo, muy despacio. «Solo, piense en lo que le digo. Si se queda, puede salvar más que un vuelo». Antes de que pudiera responder, otra compañera la llamó desde la puerta. «Lucía, necesitamos tu firma aquí». Ella dio un respingo. «Lo siento, tengo que irme», susurró. «Pero por favor, no ignore esto». Y se alejó deprisa, dejándome con el corazón golpeándome el pecho, el bolso pegado al cuerpo y la sensación de que el suelo se había movido unos centímetros bajo mis pies. ¿Qué quería esa azafata? La voz de Marcos me llegó por detrás, cortando el momento. Me quedé quieta, conteniendo la respiración mientras escuchaba sus pasos alejarse por el pasillo del aeropuerto. Él estaba allí, con el pasaporte en la mano y una sonrisa tensa. «Nada», mentí. «Creo que se ha confundido de pasajero». Sus ojos se estrecharon un instante, casi imperceptiblemente. «Ya», dijo. «Mira, lo del mostrador está resuelto. Había un problema con la reserva, pero ya está. Vamos a la puerta, así embarcamos de los primeros». Me besó en la mejilla, rápido, y se giró sin esperar mi reacción. El contacto me dejó fría. No era el beso, era la forma, automática, sin peso. Caminamos hacia la puerta 23. Yo iba unos pasos detrás, con la cabeza llena de ruido. «Su esposo no es quien dice ser». La frase rebotaba contra todo lo que creía saber de él. Procuré racionalizar. Quizá lo habían confundido con otro pasajero. Quizá era un malentendido de seguridad. Quizá la azafata había exagerado. Piense en lo que le digo. Si se queda, puede salvar más que un vuelo. «¿Estás bien?», preguntó Marcos, sin dejar de mirar su móvil. «Tienes esa cara de cuando vas a hacerte una resonancia». «Estoy cansada», respondí. «Nada más». Nos sentamos en la zona de espera. El aeropuerto zumbaba a nuestro alrededor. Anuncios por megafonía, niños llorando, ruedas de maletas arrastrándose, el olor a café caro y desinfectante. Saqué mi propio móvil. Abrí la aplicación del banco casi por reflejo. Últimamente, había empezado a hacerlo mucho. Los saldos estaban igual que la noche anterior. Nada raro. Miré a Marcos.
Él escribía un mensaje con rapidez, la mandíbula tensa. Al notar mi mirada, bloqueó la pantalla. Trabajo, dijo. Siempre aparece algo a última hora. Yo asentí. Pero algo, por dentro, había cambiado de sitio. Durante los siguientes 40 minutos, luché con una guerra silenciosa. Creer a la azafata o creer a mi marido. Creer a mi intuición o creer a la versión cómoda de mi vida. El altavoz anunció el inicio del embarque prioritario. Nos levantamos. Mientras nos acercábamos a la fila, mis piernas se sentían de goma. Pasajeros del vuelo 874 con destino a Estambul, por favor, preparen su documentación. Cuando estábamos a punto de llegar al mostrador, un nuevo anuncio cortó la rutina. Llamamos por megafonía a la señora Laura Méndez, pasajera del vuelo 874. Preséntese de inmediato en el mostrador de seguridad 5. Repetimos, señora Laura Méndez, al mostrador de seguridad 5. Me quedé helada. Laura Méndez. Yo. Marcos me miró, molesto. ¿Y ahora qué? No lo sé, respondí, con la garganta seca. Dijo mi nombre. La azafata de antes apareció de nuevo junto al mostrador. Su rostro estaba aún más tenso. Señora Méndez, por favor, acompáñeme, dijo. Es un asunto de seguridad. Marcos dio un paso adelante. Yo también voy, soy su marido. Ella lo miró, y esa mirada fue distinta. Esta vez, no hubo compasión. Solo distancia profesional. Lo siento, señor, respondió. La requieren solo a ella. En ese momento, viado por el rabillo del ojo, 3 hombres con chalecos de seguridad avanzando por el pasillo, acompañados de 2 policías aeroportuarios. Sus ojos no buscaban mi cara, buscaban la de él. 1 hora después de que aquella azafata me susurrara que mi esposo no era quien decía ser, todo empezó a cobrar sentido. Y yo, con el pasaporte en la mano y el corazón en la boca, comprendí que estaba a punto de descubrir con quién me había casado realmente. La agente de seguridad me condujo por un pasillo estrecho y mal iluminado, lejos de la zona de embarque. Cada paso que daba alejándome de Marcos era un alivio y una condena al mismo tiempo. La advertencia de la azafata, Lucía, resonaba en mi cabeza como un taladro. Puedes salvar más que un vuelo. ¿El qué? ¿Mi vida? ¿Mi cordura? La sala a la que me llevaron era pequeña, impersonal, con una mesa y 4 sillas. Olía a limpiador y a ansiedad. La agente, una mujer de rostro serio y modales eficientes, me indicó que me sentara. Señora Méndez, soy la agente Silva. Esto será rápido, dijo, cerrando la puerta. Su tono no invitaba a réplicas. Abrí la boca para preguntar por qué me habían traído allí, pero las palabras no salieron. En su lugar, un sollozo seco y áspero me quemó la garganta. El miedo que había estado conteniendo desde el susurro de la azafata estalló en un temblor incontrolable que me recorría todo el cuerpo. Agarré el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La agente Silva me observó sin pestañear. No ofreció consuelo, ni una taza de agua, ni un tranquila. Su profesionalismo era un muro de hielo. Necesito que me confirme su identidad, dijo, deslizando un lector de pasaportes hacia mí. Coloqué el documento con dedos temblorosos. La máquina emitió un pitido agudo. Ella miró la pantalla, luego a mí. Laura Méndez. Gracias. Ahora, necesito que me diga todo lo que sabe sobre Marcos Rivas. La pregunta, tan directa, me dejó al descubierto. ¿Qué sabía yo realmente? Sabía que le gustaba el café sin azúcar, que roncaba suavemente cuando estaba muy cansado, que su lugar favorito para leer era el sillón de la esquina del salón. Sabía anécdotas de una infancia que, ahora lo entendía, eran genéricas, intercambiables. No conocía los nombres de sus amigos de la infancia, no había visto una sola foto suya de adolescente, nunca había hablado con un familiar suyo por teléfono. Mi conocimiento de Marcos era un edificio construido sobre cimientos de aire. «Es mi marido», logré decir, y la palabra sonó hueca, falsa. Según nuestros registros, continuó Silva, mirando una tableta, el pasaporte que ha presentado Marcos Rivas es una falsificación de alta calidad. Muy alta. El nombre y número no corresponden a ningún ciudadano español. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. No era una confusión ni un error en la reserva. Era un pasaporte falso,
la evidencia tangible de que la azafata tenía razón. ¿Y quién es?, pregunté, con un hilo de voz. Eso es lo que estamos intentando determinar, respondió ella. Su mirada se clavó en la mía, buscando algo. Complicidad, quizá. O ignorancia. Usted viajaba con él. Comparte cuenta bancaria, domicilio. Nunca notó nada extraño. ¿Documentación que no cuadrara? ¿Viajes de trabajo de los que no le daba detalles? Las imágenes volvieron, más nítidas y siniestras. El segundo móvil. Las noches fuera. Su aversión a que manejara mis propios papeles importantes. Déjamelo a mí, cariño, yo me encargo de esto, me decía. Y yo, tan feliz de que alguien se hiciera cargo, cedía. Pensé que era desorganizado. O que tenía algún problema con su pasado que no quería revivir, susurré, y al decirlo en voz alta, me di cuenta de lo ingenua que había sido. Lo que yo llamé respetar su espacio era, en realidad, la cuidadosa construcción de una celda de la que yo era tanto carcelera como prisionera. La agente Silva asintió, casi con lástima. Una lástima fría, de quien ha visto esta película demasiadas veces. Señora Méndez, Marcos Rivas, o quien sea, es objeto de una investigación internacional. Interpol tiene una alerta roja a su nombre por su presunta vinculación con una red de fraude financiero a gran escala. Estafas a inversores, blanqueo de capitales. Se mueve por varios países con identidades falsas. Cada palabra era un martillazo. Fraude. Interpol. Alerta roja. Yo estaba casada con un fantasma, con un hombre compuesto de mentiras y delitos. La segunda luna de miel no era un regalo romántico. Era la forma de sacarme del país, quizá para escapar, quizá para involucrarme en sus actividades en un lugar donde no tuviera red de seguridad. ¿Dónde está él ahora?, pregunté, mirando la puerta cerrada. Ha sido detenido. En estos momentos está siendo interrogado en otra sala. El alivio fue tan abrumador como el miedo. Estaba a salvo, lejos de él. Pero también estaba completamente sola, en una habitación de un aeropuerto, con el cadáver humeante de mi vida esparcido a mis pies. ¿Y yo?, pregunté, y mi voz recuperó un ápice de firmeza. El instinto de supervivencia empezaba a abrirse paso entre los escombros. ¿Qué va a pasar conmigo? La agente Silva se reclinó en la silla. Eso depende de usted. Usted no figura en ninguna alerta. Por ahora, es considerada un testigo y posiblemente una víctima. Pero para mantenerlo así, necesita cooperar. Necesitamos acceso a todo, cuentas bancarias compartidas, correos electrónicos, cualquier documento al que pueda haber tenido acceso él. Necesitamos reconstruir sus movimientos, sus contactos. Cooperar. Significaba bucear en los restos del naufragio y entregar cada astilla. Significaba admitir, ante las autoridades y ante mí misma, que me había casado y había compartido mi cama con un criminal. Significaba que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Miré mis manos, que aún seguían temblando. En el dedo anular, la alianza de boda brillaba bajo la luz fluorescente con una ironía cruel. Era un accesorio de una obra de teatro que nunca había sabido que estaba representando. La saqué. No fue un gesto dramático, sino uno necesario, instintivo. Como quitarse una venda de una herida que no sabías que tenías. La sortija, ahora un aro de metal frío y sin significado, resonó con un sonido hueco al caer sobre la mesa de formica. La agente Silva no dijo nada, pero su expresión se suavizó una fracción de milímetro. «De acuerdo», dije, y mi voz sonó extrañamente serena, como si alguien más estuviera hablando por mí. ¿Por dónde quiere que empecemos? Era el final de Laura Méndez, la esposa de Marcos. Y el principio de otra cosa, algo que aún no tenía nombre, pero que sabía que estaría construido sobre la fría y dura verdad que acababa de destrozar mi mundo. La agente Silva asintió, satisfecha con mi decisión de cooperar. Abrió una carpeta y extrajo un documento. No era un formulario oficial, sino una hoja con una lista de nombres, fechas y cantidades de dinero que no reconocía. Empecemos por lo básico, dijo, deslizando la hoja hacia mí. ¿Reconoce alguna de estas transacciones? ¿O estos nombres? Recorrí la lista con la mirada. Eran empresas offshore, sociedades con nombres genéricos que no me decían nada. Las cantidades eran astronómicas.
Negué con la cabeza, una sensación de ineptitud abrumándome. ¿Cómo era posible haber compartido mi vida con un hombre y no tener la más mínima idea de esto? No, susurré. Nunca he visto esto. Es probable que utilizara cuentas a las que usted no tenía acceso, concedió Silva. Pero él era meticuloso. Los hombres como él siempre dejan un rastro, por pequeño que sea. Un recibo, una conversación grabada, un correo abierto por error. Necesito que revuelva su memoria. Todo detalle cuenta. Cerré los ojos, forzándome a bucear en los recuerdos que ahora parecían tan contaminados. La imagen de Marcos revisando obsesivamente su cartera antes de salir de casa, su frase hecha, la identidad es lo único que nadie debería perder. Ya no sonaba a precaución, sino a la máxima de vida de un hombre que había hecho de la falsificación su arte. Recordé las noches en que su segundo móvil vibraba sin cesar en la mesilla de noche, y cómo él salía al balcón a hablar en voz baja, incluso con frío. Yo, desde la cama, veía su silueta recortada contra la ventana y pensaba, ¡qué dedicación! Ahora esa silueta se transformaba en la de un extraño, un conspirador. El teléfono, dije, abriendo los ojos. El del trabajo. Siempre lo tenía con él. Incluso cuando se duchaba, lo dejaba en el lavabo, cerca. Y su portátil, tenía una carpeta con contraseña. Una vez, sin querer, la abrí buscando unas fotos nuestras. Él entró en la habitación, se alteró. No me gritó, pero fue peor. Su tono se volvió gélido. Me dijo que jamás debía tocar eso. La agente Silva anotó algo rápidamente. ¿Recuerda el nombre de la carpeta? Proyecto Fénix, respondí, y el nombre me pareció de repente ridículamente pretencioso, una fanfarronada de un hombre que jugaba a ser más de lo que era. Silva asintió de nuevo, pero esta vez había un destello de interés genuino en sus ojos. Bien. Eso es algo. Ahora, necesito que me dé acceso a su teléfono personal y a sus cuentas de correo. Él podría haber utilizado su dispositivo o su conexión para algo, por pequeño que sea. Es una práctica común, usar la infraestructura digital de la pareja para cubrirse. Entregué mi móvil sin vacilar. Mientras Silva lo conectaba a un dispositivo externo, me invadió una extraña sensación de desnudez. Ese teléfono contenía los últimos vestigios de mi vida anterior, fotos de nuestras vacaciones, mensajes de amor que ahora me provocaban náuseas, la lista de la compra compartida. Cada archivo era una prueba de mi ceguera. Mientras el dispositivo hacía su trabajo, la puerta se abrió y entró otro agente, más joven, y se inclinó para susurrarle algo a Silva. Ella me miró de reojo y asintió. Señora Méndez, hay un par de agentes de Interpol fuera. Les he contado su disposición a cooperar. Quieren hacerle unas preguntas. El corazón me dio un vuelco. Interpol. La palabra sonaba a película de espías, no a mi vida. Asentí, incapaz de hablar. Los dos agentes que entraron tenían una presencia aún más intimidante que Silva. Eran fríos, calculadores, sus miradas me escudriñaban como si yo fuera un espécimen en un laboratorio. Uno de ellos, un hombre de cabello muy corto y ojos claros, tomó asiento frente a mí. Laura, dijo, omitiendo el señora como si ya no mereciera ese tratamiento. Marcos Rivas es un alias. Hemos confirmado que su verdadero nombre es Damián Soler. Lleva una década utilizando identidades falsas para operar en una red de fraude de inversiones. Estafó a más de 100 personas, la mayoría jubilados, con un esquema piramidal sofisticado. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de mi matrimonio. Damián Soler. El nombre me sonaba completamente ajeno. Mientras el agente hablaba de estafas a ancianos, de vidas arruinadas, de cuentas en paraísos fiscales, yo no podía dejar de pensar en la vez que Marcos, Damián, había convencido a mis padres de invertir sus modestos ahorros en un fondo seguro que él gestionaba. Mis padres, que lo adoraban, habían confiado ciegamente. El dinero, por suerte, aún no había sido transferido. El viaje a Estambul, la sorpresa, había llegado justo a tiempo. Usted, continuó el agente, era su coartada perfecta. Una esposa con un historial limpio, una vida normal. Le daba una pátina de respetabilidad. Hemos estado vigilándolo durante meses. Sabíamos que planeaba huir. Lo que no sabíamos era si usted era partícipe o otra víctima. La habitación se estrechó. El aire se volvió pesado, difícil de inhalar.
No solo era una estafa a mi confianza, sino que yo había sido un peón, un adorno en su fachada de hombre de familia. Mi normalidad era el mejor camuflaje para su anormalidad criminal. Yo no sabía nada, logré decir, pero mi voz sonó débil, defensiva, incluso para mis propios oídos. Lo creemos, dijo el agente, aunque su tono no transmitía convicción, sino una evaluación pragmática. Por ahora. Pero su cooperación será crucial para confirmarlo. Y para evitar que otras personas caigan en su trampa. Me pidieron que revisara álbumes de fotos de personas afectadas. Vi rostros de ancianos con sonrisas esperanzadas, familias que posaban junto a lo que sería su ruina. Y entre ellos, una foto me detuvo en seco. Era una imagen de un evento benéfico al que habíamos asistido juntos hacía unos meses. Marcos, con su sonrisa deslumbrante, estrechaba la mano de uno de los hombres que ahora veía en la lista de víctimas. Yo estaba a su lado, sonriendo, con un vestido elegante, la esposa orgullosa e ignorante. Había sido un campo de caza, y yo su carnada inconsciente. La vergüenza fue un líquido caliente que me subió por el cuello hasta el rostro. Me llevé las manos a la cara, pero no podía esconderme de aquella verdad. Necesito un momento, murmuré, levantándome de la silla con torpeza. La agente Silva asintió hacia un rincón donde había una pequeña pila de vasos de plástico y una jarra de agua. Me serví un vaso con manos temblorosas y bebí un sorbo. El agua sabía a cloro y a lágrimas reprimidas. Me miré en el reflejo distorsionado de la jarra metálica. Ya no me reconocía. La mujer de esa foto benéfica era una extraña, una tonta útil. Al volver a la mesa, mi resolución se había solidificado en algo frío y afilado. Ya no era solo miedo o desilusión. Era rabia. Una rabia silenciosa y profunda hacia el hombre que había robado mi vida para convertirla en el decorado de su crimen, y hacia mí misma por haberlo permitido. ¿Qué necesitan que haga? Pregunté, y esta vez mi voz no titubeó. La agente Silva intercambió una mirada con los agentes de Interpol. Por ahora, quedarse aquí, seguir colaborando. Tenemos que asegurar toda la evidencia digital. Luego, dijo, haciendo una pausa, probablemente tendrá que declarar ante un juez. Y será mejor que se prepare para un shock mediático. Cuando esto se sepa, su vida ya no será privada. Asentí. Lo sabía. Mi vida como Laura Méndez, la esposa de un exitoso hombre de negocios, había terminado en el momento en que esa azafata me susurró al oído. Ahora empezaba la vida de Laura Méndez, la esposa de Damián Soler, el estafador. Y mi único consuelo, mi única redención posible, era ayudar a asegurar que cada mentira que había construido a mi alrededor se derrumbara sobre él como un edificio en demolición. La verdad era una losa pesada y dolorosa, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba pisando suelo firme. La noche en el aeropuerto se convirtió en un limbo de luz fluorescente y murmullos técnicos. Después de que los agentes de Interpol se marcharan, dejando a su paso un silencio cargado de implicaciones, la agente Silva me guió a una sala más pequeña y privada, una celda blanda con un sofá de tela áspera y una manta doblada en una esquina. Allí me dejarían descansar, mientras sus técnicos continuaban su minuciosa disección digital de mi vida. «Intente dormir un poco», dijo Silva, y por primera vez su voz tuvo un atisbo de algo que no fuera profesionalismo, una pizca de piedad cansada. El sueño era una idea imposible. Me tendí en el sofá, mirando el techo blanco y liso, y sentí como el shock inicial se solidificaba en una losa de realidad. Damián Soler. El nombre resonaba en mi cabeza como un mantra de pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, veía la foto de ese evento benéfico, mi sonrisa de esposa orgullosa junto a su sonrisa de depredador. No era solo la traición lo que me quemaba por dentro, era la humillación. Había sido el accesorio perfecto, la nota de color que alejaba las sospechas. Un golpe suave en la puerta me hizo incorporarme. Era Silva otra vez, con una tableta en la mano. «Hemos encontrado algo», anunció, sin preámbulos. En la nube de fotos de su teléfono. Algo que él no tuvo tiempo de borrar. Me acerqué. En la pantalla se veía una imagen, un poco borrosa, tomada desde nuestro balcón. Era de noche. Marcos, o Damián, estaba de espaldas, hablando por su segundo móvil. Pero no era eso lo importante. Silva amplió la imagen con los dedos. En el reflejo de la ventana del salón,
Apenas visible, se podía ver la pantalla de su portátil, abierto en la mesa detrás de él. Mostraba un billete de avión electrónico. No el nuestro a Estambul, sino otro. De Estambul a Beirut. Bajo el nombre de Marco Russo. No era el único alias, murmuré, más para mí que para ella. El proyecto Fénix no era solo un esquema piramidal, era una huida meticulosa, una sucesión de pieles que mudar. No, confirmó Silva. Y hay más. Hemos rastreado una transferencia reciente, una cantidad grande, desde una de sus cuentas fantasma a una compañía de alquiler de embarcaciones en Grecia. No era solo un billete a Beirut. Tenía un plan B, quizás un plan C. La revelación me dejó sin aliento. Mientras yo hacía las maletas para nuestra segunda luna de miel, soñando con recuperar un atisbo de lo que fuimos, él estaba tejiendo una red de escapes, preparándose para desaparecer en el Mediterráneo con una identidad nueva. ¿Y yo? ¿Cuál era mi papel en ese plan B? La pregunta se formó en mi mente, fría y terrible. ¿Iba a ser la última pieza de coartada antes de que se esfumara, o algo peor? El recuerdo de la azafata pálida susurrándome, no suba a ese avión, adquirió un nuevo y siniestro significado. Quizás no subir a ese avión no solo me salvó de ser cómplice, sino de algo mucho más oscuro. Necesitamos que se quede en un lugar seguro los próximos días, continuó Silva, interrumpiendo mis pensamientos más negros. Hasta que tengamos una idea más clara de la red y aseguremos a todos los implicados. Tiene familia, ¿verdad? Mis padres, dije, y un nuevo y agudo terror me atravesó. Ellos, casi invierten con él. Les avisaremos que está a salvo, pero no podemos darles detalles por ahora. Por su seguridad y la suya. Lo entenderán. Asentí, sintiéndome como una niña a la que le dicen que todo va a estar bien, cuando claramente nada lo estaría nunca más. Me dieron un teléfono limpio, un modelo básico y anónimo, y una dirección de un apartamento seguro en un barrio que no conocía. Silva me acompañó a la salida por una puerta de servicio, evitando la terminal principal donde todo había comenzado. El aire de la madrugada era frío y me recordó a las noches en el balcón, viendo su silueta de extraño. El apartamento seguro era funcional y gris, como una habitación de hotel de bajo presupuesto. Me dejaron allí con instrucciones de no contactar a nadie y de esperar. Las horas se arrastraban. Revisé cada rincón, cada recuerdo, con la nueva lente de la verdad. Nuestra luna de miel en Italia, donde siempre parecía distraído, mirando por encima del hombro. Las conferencias que duraban un fin de semana completo. Incluso la forma en que me pidió matrimonio, tan repentina, tan intensa. Fue otro cálculo. ¿Necesitaba la soltería de una mujer con un historial limpio para consolidar su fachada? Al atardecer, el teléfono seguro vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Revise su correo personal. Dispositivo seguro. Silva. Encendí el portátil que me habían proporcionado y accedí a mi cuenta de correo, ya examinada y limpiada por ellos. Entre los correos basura y los boletines de noticias, había uno nuevo, de un remitente que no reconocía, una sucesión de letras y números aleatorios. El asunto estaba en blanco. Con un pulso tembloroso, lo abrí. No había texto. Solo una imagen adjunta. Era una foto de Marcos y yo en la playa, tomada el verano anterior. Los dos sonreíamos, con el mar de fondo. Pero alguien había editado la foto. Mi figura estaba intacta, pero donde debería estar la cara de Marcos, había un gran signo de interrogación rojo, grotesco y amenazante. Y debajo de la imagen, escrita en una fuente simple, una frase: «¿Crees que conoces toda la historia?». Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una comunicación de las autoridades. Ellas ya tenían la historia, o al menos, una versión de ella. Esto era diferente. Esto era personal. Alguien más sabía. Alguien que no era la policía y que quería que yo lo supiera. La rabia que había empezado a solidificarse en mi interior se agrió, transformándose en una ansiedad pura y helada. La agente Silva y Interpol creían que Damián Soler era un estafador. Pero la mirada fría y calculadora de ese hombre en la foto, el susurro de la azafata, y ahora este mensaje anónimo, pintaban un cuadro mucho más complejo y peligroso. El fraude era solo la punta del iceberg, la capa que todo el mundo podía ver. Debajo, en las profundidades que él llamaba Proyecto Fénix, había algo más.
Y yo, sin quererlo, había estado viviendo en el corazón de esa mentira. Marcar el número de Silva fue un acto reflejo. Pero antes de que pudiera pulsar el botón de llamada, un nuevo mensaje apareció en la pantalla del teléfono seguro. Era de Silva. Prepare sus cosas. Lo trasladamos a otro sitio. Hubo una brecha. No contesté a ningún mensaje no verificado. Miré fijamente la pantalla del portátil, a la foto manipulada que me miraba desde el pasado. La losa de la verdad que tan firmemente creía estar pisando comenzaba a agrietarse, revelando un vacío mucho más profundo y oscuro debajo. Cooperar ya no se trataba solo de limpiar mi nombre o de hacer justicia. Ahora, se trataba de sobrevivir a las consecuencias de una verdad que era mucho más grande y aterradora de lo que nunca había imaginado. El eco de aquel momento en la sala de seguridad del aeropuerto nunca me abandonaba. Mientras avanzaba por el pasillo oscuro de la casa segura, los recuerdos me asaltaban con la claridad de una pesadilla recurrente. Primero, el cubículo estéril y la pantalla del monitor convertida en una ventana a nuestro mundo desmoronándose. Veía a los agentes acercarse a él, pronunciando ese nombre que no le pertenecía, Ricardo Núñez. Su espalda se tensó de inmediato, una línea rígida de alarma contenida. No hubo forcejeo, no hubo gritos. Era un hombre que conocía los protocolos, incluso los de su propia captura. Entonces, giró la cabeza. En mi memoria, sus ojos barrieron la sala de embarque como si, incluso a través de las cámaras, intuyera mi presencia. No fue una mirada de preocupación por mi paradero, sino la de un estratega calculando una variable perdida. El pánico que había visto antes se había solidificado en una fría y peligrosa lucidez. Un escalofrío me recorría el espinazo cada vez. Ese no era el hombre del que me había enamorado, era el hombre del proyecto Fénix, y en aquel instante se dio cuenta de que su plan se había torcido por mi culpa. Me trasladaron a una oficina más privada, lejos de las miradas curiosas. La agente Silva llegó poco después. Su rostro era una máscara de profesionalismo cansado. No me ofreció falsas seguridades. Su cooperación ha sido crucial, dijo, colocando una grabadora sobre la mesa. Pero esto acaba de empezar. Necesito que me hable de cualquier transferencia inusual, cualquier conversación que haya tenido con bancos o asesores en los últimos 6 meses. Mientras repasaba mentalmente una neblina de conversaciones triviales y firmas apresuradas, una parte de mí se aferraba al único cabo suelto que parecía limpio. La azafata, dije de pronto, interrumpiendo mi propio recuento. ¿Quién es? ¿Por qué se arriesgó? Silva hizo una pausa, evaluándome. Su hermana menor, respondió finalmente. Fue una de las primeras inversoras en el esquema de Ricardo Núñez, hace años. Perdió sus ahorros. Cuando vio su nombre en la lista de pasajeros y reconoció la foto de la circular interna, decidió que no podía permitir que otra mujer cayera en la misma trampa. Actuó por cuenta propia, fuera de protocolo. La revelación le dio una dimensión humana y desgarradora a ese acto de valentía. No era solo una empleada cumpliendo con su deber, era una víctima intentando salvar a una potencial cómplice de su victimario. El agradecimiento que sentí fue tan profundo como la vergüenza por haber dudado de su advertencia. El interrogatorio continuó durante horas, sumergiéndome en un pantano de detalles financieros que apenas comprendía. Fue entonces cuando uno de los técnicos de Interpol entró con una laptop. Su expresión era grave. Hemos accedido a una partición encriptada en la nube asociada a su correo, anunció, dirigiéndose a Silva. No es el álbum de fotos familiar. Es otra cosa. Silva giró la pantalla hacia mí. No eran extractos bancarios ni documentos de identidad falsos. Era una colección de imágenes, meticulosamente organizadas en carpetas con fechas y lugares. Fotos mías. Algunas, tomadas desde lejos con un teleobjetivo, saliendo del gimnasio, comprando el periódico en el kiosco de la esquina, charlando con una amiga en una terraza. Otras, mucho más inquietantes, eran capturas de mi pantalla de ordenador, tomadas en secreto desde algún punto de nuestro apartamento, mostrando mis conversaciones de WhatsApp y mis correos electrónicos abiertos. No solo le robó su vida para usarla como coartada, murmuró Silva, su voz carente por primera vez de su frialdad habitual. La vigilaba, sistemáticamente. El nudo en mi garganta se convirtió en una arcada reprimida. Recordé las veces que había sentido una presencia,
esa sensación paranoica de ser observada que siempre atribuía al estrés. Él lo sabía. Sabía de mis pequeñas quejas con mis amigas, de mis dudas sobre su ausencia, de cada búsqueda inocente que había hecho en Internet. Mi privacidad no había sido violada, había sido demolida y cartografiada. El hombre que compartía mi cama no solo era un estafador, era mi carcelero. Y yo, sin saberlo, había vivido en una prisión de cristal. La última carpeta que abrieron no tenía fotos. Contenía un único documento de texto, protegido con contraseña. El técnico trabajó en ello unos minutos antes de que se abriera. El título, en mayúsculas, me dejó sin aliento. Protocolo Fénix, contención y descarte. Mis ojos escanearon el texto, buscando mi nombre. Y allí estaba, en una sección escalofriantemente breve. No era Laura. Era el acrónimo CAM, seguido de una fría evaluación, vinculación emocional estable. Nivel de riesgo, interferencia bajo. Protocolo de descarte, activar tras transferencia final. Método, accidente, variable en destino. No dejar rastro digital de conflicto. El aire escapó de mis pulmones. Descarte. Accidente. Las palabras resonaban con un eco metálico y mortal. La segunda luna de miel no era un reavivar del amor, ni siquiera una simple huida. Era mi sentencia de muerte. Un viaje solo de ida, donde yo era el equipaje sobrante que había que perder en algún lugar entre Estambul y Beirut. El susurro de la azafata no me había salvado de la vergüenza o la complicidad. Me había salvado la vida. Miré a Silva, y supo, por la palidez de mi rostro y el temblor incontrolable de mis manos, que había comprendido la verdadera naturaleza del abismo del que me había librado. Ya no era la esposa estafada. Era un testigo que conocía demasiado, un cabo suelto en un plan meticuloso que ahora se desarrollaba en la sombra, sin mí. Y la mirada de Damián, o Ricardo, o quien fuera, a través de esa pantalla, no era solo la de un hombre traicionado. Era la promesa silenciosa de que el proyecto Fénix aún no había dicho su última palabra. El apartamento seguro al que me trasladaron esa noche olía a pintura fresca y desinfectante, un aroma que se me antojó irónicamente clínico, como si estuviera limpiando la escena de un crimen del que yo era el único testigo viviente. Las instrucciones de Silva resonaban en mi cabeza: no contactar a nadie, no acercarme a las ventanas, esperar. Esperar. La palabra se enredaba en mi mente con la imagen de ese documento titulado Protocolo Fénix, contención y descarte. Yo no era Laura, era un acrónimo, CAM, una variable de riesgo bajo a punto de ser eliminada en un accidente prefabricado. La rabia, un sentimiento candente que había logrado mantener a raya con el shock, comenzó a brotar como un veneno, envenenando cada recuerdo dulce que intentaba asomar. Esa rabia era un lujo, me dije. Un lujo que no podía permitirme. Porque mientras yo me consumía en un cubículo gris, él, Damián, Ricardo, Marcos, quien fuera, estaba en algún lugar siendo interrogado, su mente fría calculando el nuevo tablero. Y yo era una pieza que se había movido por su cuenta. Una pieza peligrosa. El mensaje anónimo con la foto editada no era solo una amenaza, era un recordatorio. Mientras Interpol veía el fraude, alguien más veía el juego completo. Alguien que sabía que yo no conocía toda la historia. ¿Era un aliado de él? ¿Un cómplice que me vigilaba? ¿O era otra víctima, otra pieza en el tablero del proyecto Fénix, intentando enviarme una señal? La duda era una picadura de insecto en la noche, constante y enloquecedora. Cuando la llamada de Silva finalmente llegó al teléfono seguro, su voz sonaba tensa, comprimida por una urgencia que no mostraba antes. Laura, escúchame con atención. La situación ha cambiado. Mi corazón se encogió. Una brecha. Recordé el mensaje anterior. ¿Encontraron algo más? ¿Sobre el protocolo? Pregunté, intentando que mi voz no delatara el pánico. Hubo un silencio breve, demasiado elocuente. No se trata de lo que encontramos, sino de lo que no encontramos. Los 3 documentos de identidad que te mostraron eran la punta del iceberg. Tenía otros 2, de una calidad impecable, que no están en ningún registro oficial que manejemos. Y el dinero, Laura. La mayor parte del dinero desapareció horas antes de la detención. Transferencias automáticas, cuentas fantasma, criptomonedas. Fue un movimiento limpio. La habitación gris pareció inclinarse.
No lo habían capturado, él había ejecutado una fase de su plan. La detención era una molestia, un obstáculo calculado. Él siempre estaba 3 pasos por delante. ¿Qué significa eso? Susurré, aunque ya lo sabía. Significa, dijo Silva, con una fatiga que traspasó la línea, que su marido no trabajaba solo. Esto es más grande, más organizado. Y el hecho de que alguien te haya enviado esa foto sugiere que el resto de la organización sabe quién eres y que estás cooperando. La brecha no fue en nuestros sistemas, fue en la cadena de custodia de la información. Alguien dentro de este proceso filtró tu ubicación como testigo clave. El suelo se abrió bajo mis pies. No solo era un estafador y un carcelero. Era el eslabón visible de una cadena invisible. Y yo, al cooperar, me había convertido en el objetivo de una entidad sin rostro. La protección de Interpol ya no me parecía un escudo, sino una diana pintada en mi espalda. ¿Y ahora qué? Logré articular. Ahora, respondió, tu cooperación adquiere otra dimensión. Ya no se trata solo de limpiar tu nombre. Tienes algo que ellos quieren, el conocimiento de sus patrones, de sus pequeñas manías, de las cosas que no aparecen en ningún documento. La forma en que tomaba el café, los canales de televisión que veía en los hoteles, los refugios mentales a los que recurría cuando estaba bajo presión. Eso, para nosotros, es tan valioso como un número de cuenta suizo. Me pidió que recordara, no las grandes mentiras, sino los pequeños detalles verdaderos. Esa noche, en lugar de hundirme en la repetición obsesiva de su traición, me obligué a bucear en los recovecos de nuestra vida compartida en busca de grietas en su armadura. Recordé su aversión casi fóbica a los lugares con eco, como siempre buscaba la mesa en el rincón más acolchado de un restaurante. Pensé en su costumbre de llevar siempre un libro físico, nunca un electrónico, y como a veces lo veía pasar páginas sin leer, como si el objeto en sí fuera un talismán, una pieza de su disfraz. Y luego, el detalle más insignificante y a la vez más revelador, su obsesión por los pronósticos meteorológicos de ciudades balcánicas que nunca mencionábamos visitar. Sofía, Bucarest, Zagreb. Los consultaba cada mañana con una dedicación que yo atribuía a una peculiaridad sin importancia. Al amanecer, con los ojos ardientes por la falta de sueño, llamé a Silva. Tiene una fobia al descontrol, dije, sin preámbulos. Necesita rutina, incluso en la fuga. Y hay algo con los Balcanes. Siempre revisaba el tiempo allí, como si estuviera monitoreando algo, o esperando una señal. El silencio al otro lado del teléfono era pensativo. Eso encaja con un patrón que hemos visto antes, admitió. Las redes utilizan canales de comunicación inusuales. Programas de radio, boletines meteorológicos, son difíciles de rastrear. Laura, esto es útil. No me sentí útil. Me sentí como una traicionera de nuevo, pero esta vez la traición era un acto de guerra. Estaba usando los fragmentos de la intimidad que me había robado para devolverle el golpe. Era un juego sucio, y yo estaba aprendiendo las reglas a la fuerza. La orden de traslado llegó con la primera luz del día. 2 agentes con rostros impasibles me acompañaron a un vehículo sin identificación. No me dijeron a dónde íbamos. Miré por la ventana tintada la ciudad que despertaba, una vida normal que ya no me pertenecía. Mi nombre estaba siendo arrastrado por el fango, mi firma falsificada en documentos que podían llevarme a la cárcel, y mi existencia era un peón en una partida entre un fantasma y la ley. Pero el motor rugió a lo lejos, y mis nudillos, blancos al aferrarme al borde del asiento, se relajaron. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, no de terror, sino de una claridad repentina. Miré el teléfono que me había dado el agente de Interpol y lo dejé caer en un charco. Él me había convertido en un activo desechable, y ellos en un recurso. Pero yo era más que eso. Respiré hondo, el aire frío limpiando los últimos vestigios de pánico. Para sobrevivir, para recuperar lo que era mío, tenía que moverme como él. Tenía que encontrar el fénix antes de que su próxima bala encontrara su marca. El silencio en el apartamento de mi hermana era más ruidoso que cualquier alarma. Cada vibración del teléfono me hacía saltar. Cada notificación era un nuevo recordatorio de que mi vida era un escándalo público. Marta intentaba amortiguar el mundo exterior, filtrando las llamadas y preparando tazas de té que se enfriaban sobre la mesa, intactas.
pero ni su feroz protección podía detener la invasión. Una tarde, mientras forcejeaba por conciliar el sueño en su sofacama, un mensaje entró en mi teléfono personal, un número que solo tenían los contactos más cercanos. No era un número guardado. El texto era escueto y carecía de saludo. Asterisco, la jaula se abre por donde no miras. Busca al canario. Asterisco, lo leí 1, 2, 3 veces. El corazón se me aceleró, latiendo con un ritmo desquiciado contra el esternón. No era una amenaza directa como la foto editada, era críptico, una serie de palabras que parecían conformar un código. Canario. En la jerga de las estafas, el canario era el señuelo, la persona utilizada para atraer a la víctima principal. ¿Me estaba llamando canario a mí? ¿O me decía que buscara a otro? Se lo reenvié a Silva inmediatamente con manos temblorosas. Su respuesta fue rápida: no conteste. Rastreando. Mantenga la calma. Pero la calma era un lujo que había perdido en el aeropuerto. Esa frase, la jaula se abre por donde no miras, se incrustó en mi mente. ¿Era la jaula mi situación actual? ¿O era la prisión de cristal en la que él me había encerrado durante años? Al día siguiente, durante una de nuestras comunicaciones cifradas, la voz de Silva sonó diferente, con una chispa de urgencia contenida. Laura, hemos cruzado los datos de los movimientos financieros residuales, los que no pudo limpiar, con los patrones que usted mencionó. Las ciudades balcánicas. Hay una correlación. Varias transferencias menores, casi imperceptibles, se dirigieron a cuentas fantasmas en Sofía y Zagreb en fechas clave, siempre precedidas de un pico de consulta a los servicios meteorológicos online de esas mismas ciudades. Sentí un escalofrío. Mi observación absurda, casi desesperada, había dado fruto. No era paranoia, era un patrón. «Eso no es todo», continuó Silva. «El mensaje sobre el canario es un término que hemos visto antes, en una investigación separada sobre una red de suplantación de alta gama. Operaban con células dormidas. El canario era el contacto, el eslabón visible pero aparentemente desconectado. ¿Cree que el mensaje es de un cómplice? ¿Intentando confundirme?», pregunté, sintiendo cómo la madeja se enredaba aún más. «O de un rival», respondió él, secamente. «O de alguien dentro de la organización que está intentando salvar su propio pellejo y le está señalando una salida. Busca al canario podría significar que hay otro como usted. Otra persona utilizada como coartada, otra esposa en otra ciudad, que quizás tenga una pieza del rompecabezas». La revelación me dejó sin aliento. ¿No era yo un caso único, un trágico accidente en su planificación impecable? ¿Era solo un modelo en una cadena de producción de mentiras? La idea era a la vez humillante, extrañamente, esperanzadora. Si no estaba sola, si había otra Laura por ahí, tal vez juntas pudiéramos derribar la estructura que nos había creado. Esa noche, la culpa que me carcomía por no haber visto las señales comenzó a mutar. Ya no era solo la culpa de la esposa engañada, era la rabia de la cómplice involuntaria. Él no solo me había robado mi vida y mi nombre, había utilizado mi normalidad, mi credibilidad, como un arma. Me había convertido en un instrumento de su crimen. Y ahora, alguien desde las sombras me sugería que podía haber otro instrumento, otra mujer viviendo mi misma pesadilla. Decidí que no podía limitarme a ser un recurso para Interpol, un archivo de datos sobre los hábitos de un fantasma. Tenía que actuar. Con extremo cuidado, usando una conexión segura y un perfil falso que un técnico amable de la unidad había configurado para mí, me sumergí en lo más profundo de Internet. No busqué su nombre, ni el mío, ni siquiera Proyecto Fénix. Eso lo estarían vigilando. En su lugar, busqué foros de víctimas de estafas románticas internacionales, grupos de apoyo donde la vergüenza se compartía en el anonimato. Deslizándome entre cientos de historias desgarradoras de pérdida y decepción, mi mirada buscaba un patrón específico, uno que resonara con el mío. Hombres demasiado perfectos, viajes de negocios frecuentes, una segunda luna de miel planeada hacia destinos exóticos, una sensación persistente de vigilancia. Y entonces, en un foro en alemán, traducido torpemente por el navegador, encontré un hilo. Una mujer de Frankfurt relataba cómo su prometido, un encantador consultor financiero llamado Alexander, había desaparecido 2 meses atrás, justo antes de su viaje a Estambul.
Había dejado deudas a su nombre y un rastro de documentos falsos. Lo que me heló la sangre fue un detalle que ella mencionaba casi de pasaje, como una peculiaridad sin importancia. Siempre estaba obsesionado con el pronóstico del tiempo en Belgrado. Decía que le recordaba a su infancia, pero nunca quiso visitarla conmigo. Belgrado. Otra ciudad balcánica. No era Sofía o Zagreb, pero estaba en la misma región, la misma ruta fantasma que él monitoreaba. Mi pulso se aceleró. ¿Era esta el Canario? ¿Era esta otra CAM, con un acrónimo diferente, destinada a ser descartada en otro accidente? No me atreví a contactarla directamente. Guardé la URL y, con manos que apenas podían teclear, se la envié a Silva. Busquen a esta mujer. Anna R. de Frankfurt. No era una prueba, era un hilo. Un hilo delgado y frágil que salía de la jaula y se perdía en la oscuridad. Pero era mi hilo. Yo ya no era solo la víctima o el testigo. Me había convertido en una cazadora, rastreando los ecos de mi propia pesadilla en las vidas destrozadas de otras, decidida a seguir el rastro de aquel que me había condenado, no para entregarlo a la justicia, sino para asegurarme de que el Fénix, esta vez, se consumiera en sus propias llamas. La caja de seguridad 317 no contenía fajos de billetes ni joyas deslumbrantes. Su contenido era más valioso y más aterrador, la memoria física de una identidad fracturada. Había 3 pasaportes, cada uno con un nombre diferente, pero todos con su fotografía. En uno de ellos, el de un ciudadano canadiense llamado Arthur Leclerc, una visa de Turquía estaba sellada con fechas que coincidían con uno de sus viajes de trabajo. No era solo Ricardo Núñez, era una hidra de identidades. Bajo los pasaportes, encontré una libreta de tapas negras, gastada en las esquinas. Al abrirla, me enfrenté a una criptografía personal que solo yo podía descifrar. Anotaciones en una taquigrafía que reconocí al instante, nuestros códigos domésticos. Cena JM. No era una cita con un cliente llamado Juan Manuel, como me había dicho, sino una nota para recordar comprar jamón serrano para una cena que nunca llegamos a tener. Regalo L azul estaba tachado, era el vestido azul que me compró para nuestro 3er aniversario. Él había utilizado los hitos de nuestra vida compartida, los pequeños rituales de nuestra intimidad, como claves para cifrar sus actividades ilegales. Nuestra vida era el cuaderno de notas de sus mentiras. Y luego, lo más perturbador, una foto. No era una imagen robada o un recorte de periódico. Era una fotografía de estudio, profesional, de una mujer rubia de sonrisa fácil y ojos claros. En el reverso, una caligrafía que me erizó la piel, la suya, decía, Clara, Múnich, CAM2. No era solo una hipótesis de Silva. Existía otra yo, otra mujer viviendo una variación de mi pesadilla, con su propio acrónimo de descarte. Clara, de Múnich. La CAM2. La confirmación fue un golpe físico, una mezcla nauseabunda de alivio por no estar loca y de un dolor profundo, ancestral, por la hermana que no sabía que tenía en esta pesadilla. Él no solo repetía patrones, industrializaba el engaño. Se lo conté todo a Silva en una llamada urgente, mi voz un hilo tenso. Su silencio fue elocuente. Esto cambia todo, Laura. No es solo un patrón de fuga, es un patrón de vida. Crea vidas paralelas y luego las liquida. Clara de Múnich puede estar viviendo sus últimos días de normalidad sin saberlo. La orden fue no intentar contactarla. Era demasiado peligroso. Podía ser una trampa, o podía alertar a la organización. Pero la imagen de Clara, de su sonrisa confiada, no me abandonaba. Era un espejo de mí, yo de hace un año, ignorante y feliz en su jaula de cristal. No podía limitarme a observar. Si Marcos, Ricardo, Arthur, quien fuera, utilizaba nuestras vidas como código, tal vez yo pudiera descifrar el suyo. Me encerré en la habitación de invitados de mi hermana, con la libreta negra extendida sobre la cama. Me obligué a dejar de ser la esposa traicionada y a convertirme en la criptógrafa de mi propio naufragio. Crucé cada anotación críptica con fechas de nuestros calendarios compartidos, con extractos bancarios que Silva me facilitaba, con los patrones climáticos de las ciudades balcánicas. Cena JM coincidía con una transferencia a una cuenta en Zagreb el mismo día que él consultó obsesivamente el pronóstico de lluvia en esa ciudad. No era un código aleatorio, era un sistema.
Nuestra vida doméstica era el canal de comunicación. La revelación más fría me llegó días después, mientras revisaba fotos antiguas de vacaciones. En una de ellas, en la costa de Portugal, Marcos aparecía sonriente, con una gorra de béisbol que nunca volví a ver. Al ampliar la imagen, me fijé en el logotipo de la gorra, un pájaro estilizado, de colores anaranjados y amarillos, con las alas semiabiertas. No era un águila ni un halcón. Era un fénix. La insignia del proyecto Fénix no estaba escondida en documentos secretos. La había llevado puesto, a plena luz del día, frente a mi cámara. Yo había retratado su arrogancia sin siquiera saberlo. Esa noche, el mensaje del canario resonó con un nuevo significado. La jaula se abre por donde no miras. No había estado mirando en el lugar correcto. No en los teléfonos quemados o las cuentas offshore, sino en nuestra vida cotidiana. En la gorra, en las anotaciones del jamón, en los pronósticos del tiempo. La jaula era la realidad que él había construido a mi alrededor, y la cerradura estaba camuflada en los objetos y rutinas que yo daba por sentados. Tomé una decisión que sabía que Silva rechazaría. No podía esperar a que la burocracia policial actuara para salvar a Clara. Usando el perfil falso y una red de datos anónima, me sumergí en las profundidades de foros alemanes, buscando cualquier rastro de una Clara en Múnich cuya vida encajara con el molde. Fue una búsqueda desesperada, una aguja en un pajar digital, hasta que encontré un perfil en una red social de excursionistas. Clara B. Vivía en las afueras de Múnich, trabajaba como fisioterapeuta y, en sus fotos, aparecía a veces con un hombre moreno y sonriente, de perfil, que me dejó sin aliento. Él. En una de las fotos, de hace solo 3 meses, él llevaba una gorra idéntica a la de nuestra foto en Portugal, pero con los colores invertidos. No envié un mensaje. Eso sería demasiado directo, un rastro digital evidente. En su lugar, usando una cuenta anónima, le dejé un comentario en una foto reciente de un sendero que ella había subido. ¡Qué vista tan increíble! Parece el amanecer sobre las colinas de Zagreb. Un lugar mágico. Una tontería, un comentario genérico de turista, pero con la palabra clave, Zagreb. Si ella estaba tan sumergida en el mundo de él como yo lo estuve, si su subconsciente estaba sintonizado con sus obsesiones, tal vez esa palabra le provocaría un malestar inexplicable, una pequeña grieta en su realidad. Una grieta por donde, quizás, pudiera asomarse la verdad. Fue un acto de fe, un mensaje en una botella lanzado a un océano de desinformación. Pero era algo. Ya no era solo una cazadora que seguía un rastro. Me había convertido en la sombra que susurraba una advertencia a otra prisionera, usando el mismo lenguaje cifrado que nuestro carcelero común había inventado. Estaba jugando su juego, pero con mis propias reglas. Y la partida, por fin, había comenzado. El aire en el despacho de la abogada era denso, cargado con el polvo de mis documentos fantasmas. Mientras ella y el fiscal susurraban protocolos y delitos, mis dedos recorrieron el borde de aquella carpeta con mi nombre. No era solo una evidencia. Era mi ataúd administrativo, listo para ser enterrado con todas las deudas que había contraído en mi nombre. La náusea inicial se solidificó en una roca fría en el estómago. Él no solo quería desaparecer, necesitaba que yo cargara con el cadáver de su antigua identidad, que fuera la viuda afligida y, a la vez, la estafadora culpable. La abogada, la señora Valiente, colocó una mano firme sobre el montón de papeles. Con esto, Laura, la investigación da un giro de 180 grados. Tú ya no eres un peón, eres la testamentaria de un crimen que no cometiste. Sus palabras, aunque técnicas, tenían un peso liberador. Por primera vez desde que la azafata me susurró en el aeropuerto, sentí que el suelo bajo mis pies, aunque era un campo minado, era mi campo. Yo era la única que podía caminar por él sin hacerlo estallar. Mientras los agentes recogían meticulosamente cada folio, mi mirada se posó en una de las anotaciones al margen del plan, una serie de números que no correspondían a ninguna cuenta bancaria conocida, seguidos de las letras CAM2, Protocolo Z. El corazón me dio un vuelco. Protocolo Z. No era una referencia a mí, mi acrónimo en su libreta negra era diferente. Esto era para Clara, de Múnich. Él tenía un protocolo estandarizado, un manual de descarte, y Clara estaba a punto de entrar en la fase final. Esa noche,
En la habitación de invitados de mi hermana, la certeza me mantuvo despierta. No podía permitir que Silva y su maquinaria lenta decidieran el momento de actuar. Si Marcos había creado esta red de vidas paralelas, quizás la única forma de romperla era desde dentro, usando las mismas conexiones que él había tejido. Recordé una de las tarjetas SIM encontradas en la caja, una de esas prepago anónimas. No estaba en la carpeta, estaba suelta, como un cabo suelto en su plan perfecto. Al día siguiente, con el pretexto de necesitar aire, fui a un centro comercial abarrotado. En una tienda de electrónica, lejos de las cámaras de seguridad del edificio de mi hermana, compré un teléfono básico con dinero en efectivo. Mis manos sudaban al insertar la misteriosa tarjeta SIM. Al encenderlo, la pantalla mostró una sola barra de señal y, lo más importante, una aplicación de mensajería encriptada que yo no había instalado. Era un canal fantasma. No me atreví a abrirla. En su lugar, usando el perfil falso que ya era mi segunda piel, me conecté a una red Wi-Fi pública y me sumergí de nuevo en el perfil de Clara. Mi comentario sobre Zagreb seguía ahí, sin respuesta. Pero entonces vi algo que no había notado antes. En una foto de perfil de un amigo suyo, etiquetado en una cervecería de Múnich, se veía al fondo, desenfocado pero inconfundible, a un hombre con una chaqueta que reconocí al instante. Era la misma chaqueta de cuero que Marcos llevaba en nuestra última Navidad juntos. Él estaba allí, en Múnich, vigilándola, o quizás, preparando la ejecución del protocolo Z. La urgencia se convirtió en pánico controlado. No podía enviar otro mensaje cifrado a Clara, era demasiado arriesgado. Pero tal vez, solo tal vez, podía usar el canal que él había dejado abierto. Introduje el teléfono con la tarjeta misteriosa en el bolsillo de mi abrigo, como si llevara una serpiente dormida. Esa noche, en mi encierro, tomé la libreta negra. Releí las anotaciones que cruzaban nuestra vida con sus códigos. Cena JM, transferencia a Zagreb. Regalo L azul, un pago a un contacto en Sofía. Y entonces, una nueva conexión saltó ante mis ojos. Recoger reloj taller ópera. Él nunca tuvo un reloj en reparación cerca de la ópera de Viena. Pero ópera era como llamábamos en clave a un restaurante italiano cerca de casa. Taller. Taller. Podría ser Tallinn. ¿Estonia? Busqué en mis archivos mentales desesperadamente. Recordé que, meses atrás, había estado obsesionado con un documental sobre la arquitectura medieval del Báltico. En ese momento, me pareció una curiosidad más de sus muchos intereses efímeros. Ahora, cada detalle era una pieza. Tallinn. Otra ciudad, otra posible celda en su red. Con un valor que me sorprendió a mí misma, tomé el teléfono fantasma. Abrí la aplicación de mensajería. Solo había un contacto, identificado con un guión bajo. Sin pensarlo dos veces, escribí un mensaje y lo envié al vacío. El taller de la ópera está cerrado. El canario voló. No sabía quién lo recibiría. Un cómplice, un rival, o quizás un sistema automatizado. Pero era una advertencia lanzada con su propio idioma. Si él o su organización estaban monitorizando ese canal, sabrían que alguien había descifrado el código. Que alguien sabía del canario y de Tallinn. Que su jaula tenía fugas por todos lados. Minutos después, el teléfono vibró suavemente en mi mano. Un sudor frío me recorrió la espalda. En la pantalla, una única respuesta del contacto _. ¿Qué sabes del Z? El protocolo Z. Mi pulso se aceleró hasta el límite. No era una confirmación, pero tampoco una negación. Era una pregunta. Había mordido el anzuelo. Ya no era solo una sombra que susurraba advertencias. Me había infiltrado en su sistema nervioso y, con una frase críptica, había conseguido que se volviera para mirar a la oscuridad en la que yo me escondía. La cazadora había entrado en la madriguera, y la bestia, por primera vez, había respondido. El murmullo de la sala se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano en mis oídos. 18 meses. Ese era el tiempo que había transcurrido desde que descubrí la red de mentiras, un largo y doloroso camino que me había traído hasta esta sala del tribunal. La mirada de Marcos, cargada de un veneno que ya no podía disfrazar, se estrelló contra una pared de indiferencia que yo misma había levantado, ladrillo a ladrillo, durante todo ese tiempo. Esa furia suya ya no tenía poder sobre mí,
Era el resuello final de una bestia acorralada. Lo que verdaderamente resonaba en mi interior era el eco de mi propia voz afirmando la verdad ante todos. Me había quitado el disfraz de víctima y me había puesto la armadura de testigo. Los días siguientes de juicio fueron un desfile de pruebas irrefutables. Los agentes presentaron los rastros digitales de sus identidades superpuestas, los flujos de dinero a través de sociedades pantano, el testimonio de la azafata, cuyo valor al romper su juramento de confidencialidad le costó el trabajo pero le devolvió la paz. Yo escuchaba todo, sentada en la misma fila de butacas de madera pulida, sintiéndome como la arqueóloga de mi propia catástrofe. Cada factura falsa, cada transferencia a un paraíso fiscal, era un hueso más del esqueleto de la mentira que había llamado matrimonio. El momento más surrealista llegó cuando el fiscal mostró en la pantalla una foto de la gorra del Fénix, la misma que yo había identificado en nuestra antigua foto de Portugal. Un perito explicó que era la insignia no oficial de una red de estafa piramidal de alta gama, desmantelada años atrás en los Balcanes, de donde Marcos, o quien fuese, había extraído su modus operandi, al parecer, algunos de sus contactos más leales. Ver ese símbolo, que para mí había sido un destello de lucidez en mi caos, reducido a una prueba material con etiqueta en un tribunal, me produjo una extraña sensación de desapego. Ya no era mi símbolo, era de todos. El veredicto fue leído en una mañana gris. Culpable. Por estafa, falsificación, suplantación de identidad y una docena de cargos más. Cuando se pronunciaron las palabras, no sentí euforia, ni siquiera alivio. Fue como escuchar el diagnóstico de una enfermedad terminal que ya habías aceptado. Lo observé mientras lo esposaban. Su espalda, antes ancha y segura, se curvó ligeramente, y por un instante, un simple instante, vi el contorno de un hombre viejo y derrotado. Luego se giró y su mirada buscó la mía por última vez. No había odio esta vez, sino algo más aterrador, un destello de reconocimiento. Era la mirada de un jugador que, al perder, admite por fin la habilidad de su contrincante. Yo había ganado la partida en este tablero, el de la ley. Pero sabía que el juego real, el que se libraba en las sombras, continuaba. Al salir del tribunal, la lluvia fina me recibió en los escalones. Los periodistas se abalanzaron, pero la señora Valiente y Silva me protegieron, abriéndome camino hacia un coche. En el silencio del interior, con el traqueteo de los limpiaparabrisas como único sonido, la tensión de los últimos días comenzó a ceder, dejando paso a un vacío enorme. ¿Y ahora qué? Mi vida como Laura, la esposa de Marcos, había terminado. La investigación estaba cerrada. Él estaba en prisión. Pero la libreta negra, el protocolo Z y el mensaje del contacto _ seguían latiendo en mi mente como un corazón secreto. 2 días después, en el piso de mi hermana, revisando los pocos objetos que me quedaban de mi vida anterior, encontré una agenda olvidada. Entre las páginas, encontré una tarjeta de visita simple, de cartón grueso. Solo tenía un nombre grabado en relieve, Leo V, y un número de teléfono. No recordaba haberla visto nunca. La busqué en mi memoria, rebuscando entre fenas de trabajo y eventos a los que me había arrastrado. Nada. Pero una corazonada, esa misma que durante años había aprendido a ignorar y que ahora era mi brújula más fiable, me dijo que no era un descuido. Era una semilla que él había plantado, una pieza más del juego que quería que encontrara. La llamada fue breve. Una voz masculina, serena y con un acento indefinible, respondió al otro lado. Laura. Sabía que llamarías. No pregunté cómo sabía mi nombre. Solo concertamos una cita para el día siguiente en un café alejado del centro, un lugar con mesas de madera desconchada y un aroma a grano recién molido que olía a verdad, no a pose. Leo V era un hombre de edad incierta, con ojos que parecían haberlo visto todo y un traje que, aunque discreto, era de una calidad que gritaba en susurros. No era policía. No era abogado. Se presentó como un liquidador de activos problemáticos, un eufemismo que entendí al instante. Había trabajado para la organización, para el proyecto Fénix, limpiando los rastros de las identidades que Marcos descartaba. Tu marido era un artista, pero un artista imprudente, dijo, removiendo lentamente su café. Creaba obras maestras de ficción, pero se enamoraba de sus propios personajes. Y dejaba hilos sueltos. Como yo.
Me contó que él había sido el encargado de mi liquidación administrativa, la de Laura. Pero cuando vio los planes, la frialdad del protocolo Z para Clara y la mención a un posible CM3 en unos apuntes cifrados, algo en él se resquebrajó. Había decidido convertirse en otro hilo suelto. El mensaje que enviaste, el taller de la ópera está cerrado. El canario voló, lo recibí yo, confesó, bajando la voz. Yo soy, _. Monitorizo ese canal por si alguien, como tú, aparece. El aire se me escapó de los pulmones. Había estado hablando con el verdugo que se había revelado. Le pregunté por Clara, por el protocolo Z. Su rostro se ensombreció. Clara está a salvo. Recibió una oferta de trabajo inesperada en Zúrich. Se mudó la semana pasada. Fue lo más limpio que pude hacer para sacarla del radio de acción sin alertarle. Él, Marcos, había estado en Múnich para la fase final, para orquestar su ruina, pero la intervención de Leo y, sin saberlo, mi mensaje de advertencia, lo habían obligado a retirarse. El protocolo se había pausado. Pero no se ha rendido, añadió Leo, leyendo el alivio en mi rostro. Está en prisión, pero la organización no. Y tú, Laura, al ganar este juicio, no has cerrado un caso. Has ascendido de nivel. Ahora eres un testigo no solo de sus crímenes, sino de su método. Y para ellos, eso te convierte en el activo más problemático de todos. Me deslicé en la silla, absorbiendo sus palabras. No había un final. Solo un cambio de escenario. El juicio no había sido la línea de meta, sino solo una valla más en una carrera que no había elegido correr. Miré a Leo, a este hombre que había salido de las sombras para ofrecerme una alianza envenenada. Mi marido estaba entre rejas, pero su legado de mentira y su red seguían vivos. Y yo, la esposa, la testigo, la criptógrafa, ahora tenía que decidir qué hacer con esa herencia envenenada. La partida, en efecto, no había terminado. Solo había entrado en una jugada mucho más peligrosa. La decisión sobre el dinero no me trajo la paz que esperaba, sino una nueva especie de soledad. El mundo, al verme aceptar esos fondos, ya tenía su veredicto paralelo, o era una cómplice redimida o una oportunista disfrazada de víctima. Los murmullos eran un zumbido de fondo constante, pero el silencio en el piso de mi hermana era aún más ensordecedor. Había ganado, pero me sentía como un espectro en mi propia vida, suspendida entre un pasado que fue una farsa y un futuro que no me atrevía a imaginar. Fue en medio de ese vacío que la tarjeta de Leo V se volvió imantada. La sacaba del cajón, la miraba, la guardaba. No era una salida, era una entrada a un mundo aún más oscuro. Pero era el único lugar donde las preguntas sin respuesta podían, quizás, encontrar un eco. Finalmente, marqué el número. La cita no fue en un café, sino en un banco público, junto a un canal en las afueras de la ciudad. Él llegó puntual, su silueta recortada contra el agua gris. No llevaba el traje de calidad que grita en susurros, sino una chaqueta sencilla que lo mimetizaba perfectamente con el entorno. Parecía un hombre cualquiera, y eso lo hacía más peligroso. El dinero de la compensación es un anzuelo, Laura, dijo sin preámbulos, sus ojos escaneando el canal como si esperara ver algo emerger de las aguas. Ellos lo saben. Es una forma de trazarte, de ver qué haces con él, con quién te conectas. Es un movimiento predecible en su juego. Sus palabras no me sorprendieron, encajaban demasiado bien en la lógica retorcida que ahora gobernaba mi realidad. Le conté mi idea de destinar una parte a un fondo para víctimas. Una esquina de su boca se torció en algo que no era una sonrisa. Noble. E inútil. Es como verter un vaso de agua en un incendio forestal. La organización no son solo estafas piramidales. Es una hidra. Le cortas una cabeza y crecen dos. Tu marido, Ricardo, era una cabeza. Brillante, pero prescindible. La frialdad con la que lo dijo me heló la sangre. ¿Y el protocolo Z? ¿Qué es? Leo guardó silencio un momento, observando cómo una hoja caída se posaba en el agua inmóvil. Z no es un objetivo. Z es un sistema. Un protocolo de borrado y reinicio. No se activa para una sola persona. Se activa para una celda completa cuando corre el riesgo de ser expuesta. Implica la desaparición de identidades, la liquidación de activos y la neutralización de testigos problemáticos.
Neutralización. La palabra se quedó colgada en el aire frío. No siempre significa lo que piensas. A veces es sobornar, otras, desacreditar. A veces, es más definitivo. Para Clara se planeó lo primero. Para ti, después del juicio, la valoración cambió. Me miró directamente. Al enviar ese mensaje, al descifrar sus códigos, no solo te convertiste en un testigo. Te convertiste en una heredera. Heredaste una parte de su intelecto, de su método. Y eso te hace más peligrosa que cualquier documento. Sentí un vértigo repentino. No era la esposa engañada buscando respuestas. Era una pieza en un tablero de ajedrez, y mi movimiento había alterado el equilibrio de poder. Mi búsqueda de la verdad no era un acto de sanación, sino un acto de guerra. ¿Qué debo hacer?, pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Lo primero es desaparecer. De verdad. No cambiarte de piso, no cambiar de trabajo. Desaparecer. La Laura Méndez que ganó el juicio tiene que evaporarse. Sacó un pequeño sobre marrón de su bolsillo interior. Esto es un principio. Documentación nueva. No es perfecta, pero es un primer paso. Y un teléfono. Limpio. Solo tendrás un contacto. Lo tomé. El sobre era ligero, pero su peso en mi mano era abrumador. Era la materialización de mi muerte civil, de mi renuncia a quién era. Y después, decidirás. Puedes usar lo que sabes para esconderte para siempre, mirando siempre por encima del hombro. Oh, hizo una pausa dramática. Puedes usar lo que sabes para pasar a la ofensiva. Aprender cómo funcionan, encontrar sus puntos débiles. No para vengarte, Laura. Para sobrevivir de verdad. Para asegurarte de que nunca, nunca, volverán a poner sus ojos en ti. La opción era clara, vivir como una fugitiva o vivir como una cazadora. El miedo era un nudo en el estómago, pero bajo él, latía una chispa de esa misma rabia fría que me había sostenido en el tribunal. Asentí lentamente. No puedo hacerlo sola. No lo estarás, dijo Leo. Pero la persona en la que te vas a convertir no puede confiar en nadie. Ni siquiera en mí, del todo. Confía en los datos. En los patrones. En ese instinto que te hizo buscar en el teléfono y descifrar la libreta. Eso es lo único real ahora. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Una cosa más. La libreta negra. ¿La tienes? Asentí de nuevo, protegiéndola mentalmente. Búscalo. No los códigos de las transacciones. Busca el patrón en las ciudades. Zagreb, Múnich, Tallinn, Sofía. No son aleatorias. Son nodos. Él no solo creaba identidades, Laura. Creaba realidades alternativas para gente que quería escapar. Ese era el verdadero negocio del Fénix. Y el protocolo Z es lo que sucede cuando una de esas realidades amenaza con contaminar a las demás. Se alejó por el sendero, mezclándose con la bruma que empezaba a descender sobre el canal, y me dejó allí, con el sobre en la mano y una nueva verdad expandiéndose en mi mente. No se trataba solo de estafas. Se trataba de vidas fabricadas, de personas que pagaban por desaparecer y empezar de cero, con marcos como su cruel demiurgo. Yo no había sido su víctima más importante, sino la custodia involuntaria de su secreto más valioso. Y ahora, ese secreto era mi única moneda de cambio en un juego donde la apuesta era mi propia existencia. El curso de gestión de riesgos terminó, pero mi educación real apenas comenzaba en la penumbra de mi nuevo apartamento, un espacio anónimo con muebles impersonales que olían a lejía y a vidas ajenas. La documentación que Leo me dio era frágil, un castillo de naipes identitario que cualquier brisa de sospecha podría derribar. Me había convertido en una sombra, y las sombras no dan charlas. Tuve que cancelar mis compromisos en los centros cívicos, inventando una enfermedad familiar. Cada correo electrónico de disculpa que enviaba era un clavo más en el ataúd de Laura Méndez. Fue entonces cuando desplegué la libreta negra sobre la mesa de la cocina, bajo la fría luz de un flexo. No busqué números de cuentas o claves, sino nombres de ciudades. Zagreb, Múnich, Tallinn, Sofía. Como Leo había insinuado, no eran lugares al azar. Con un rotulador rojo, tracé líneas entre ellas en un mapa de carreteras que había comprado en una gasolinera. Formaban un triángulo irregular en el corazón de Europa, una ruta fantasma. Y en el centro de ese triángulo,
Como un ojo ciego, una ciudad más pequeña, un nombre que me hizo contener la respiración, Linz. No era una capital financiera, ni un paraíso fiscal. Era un nodo de transporte, un lugar de paso. El sitio perfecto para alguien que fabricaba realidades y necesitaba moverlas sin ser visto. Pasé 3 noches en vela, cruzando datos, horarios de trenes, empresas logísticas. Encontré un patrón. Cada 3 meses, durante un periodo de 2 años, una empresa fantasma con un nombre diferente había alquilado una unidad de almacenamiento en un complejo industrial a las afueras de Linz. Los pagos, siempre en efectivo, se realizaban el mismo día de cada trimestre. La corazonada era un zumbido eléctrico bajo mi piel. Esto no era una estafa piramidal al uso. Era una cadena de montaje de identidades. Marcos no solo creaba papeles, creaba biografías completas, con historiales crediticios, diplomas falsificados, incluso recuerdos implantados a través de redes sociales minuciosamente construidas. La gente no pagaba por una nueva identidad, pagaba por una nueva vida, y él era su arquitecto despiadado. El teléfono limpio que Leo me dio vibró, rompiendo el silencio cargado de la madrugada. Un único mensaje de texto, de un número que no estaba guardado. La limpieza ha comenzado. Tu nombre está en la lista de polvo. No te dejes barrer. El mensaje era críptico, pero su significado era claro como el cristal. La organización estaba moviéndose, eliminando rastros. Y yo era uno de ellos. El miedo fue un puñal de hielo, pero la rabia que lo siguió fue un fuego que lo derritió. No me había escondido lo suficiente. O tal vez, esconderse nunca era suficiente. La única salida era hacia adelante, metiéndome en la boca del lobo. Decidí ir a Linz. Preparar el viaje fue un ejercicio de paranoia metódica. Usé una pequeña parte del dinero de la compensación, pero lo hice a través de una cascada de cuentas digitales que había aprendido a crear en mis cursos de ciberseguridad. Reservé un billete de autobús nocturno, no de tren ni de avión. Compré ropa de segunda mano en un mercado, prendas anónimas que no llamaran la atención. Me teñí el pelo de un castaño oscuro frente al espejo del baño, observando cómo Laura se desvanecía centímetro a centímetro, reemplazada por una mujer con ojos cansados y una determinación silenciosa. El viaje en autobús fue una pesadilla de luces parpadeantes y olores a desinfectante. Cada vez que nos deteníamos en una estación de servicio, miraba a los otros viajeros, preguntándome cuántos de ellos también huían, cuántos llevaban vidas prestadas. Al amanecer, el autobús entró en la estación de Linz. La ciudad se alzó gris y industrial bajo un cielo plomizo, exactamente como me la había imaginado. Durante 2 días, me limité a observar. Me sentaba en cafés cerca del complejo industrial, con una tableta barata y unas gafas de sol, estudiando los movimientos. Era un lugar de una normalidad aplastante, camiones de reparto, trabajadores con monos azules, el run-run constante de la maquinaria. La unidad de almacenamiento en cuestión, la B-17, parecía tan abandonada como las demás. Al tercer día, algo cambió. Un furgón negro, sin logotipos, se estacionó frente a la B-17. 2 hombres con chaquetas sencillas bajaron. No eran obreros. Su porte era alerta, eficiente. Uno de ellos abrió la puerta de la unidad con una llave, no con fuerza, mientras el otro vigilaba el perímetro con una calma profesional que me heló la sangre. Eran liquidadores. Estaban borrando el rastro. Esperé a que se fueran, mi corazón martilleándome en el pecho. Cuando el silencio volvió a adueñarse del lugar, me acerqué. La puerta de la unidad no estaba completamente cerrada. La empujé, el chirrido del metal sonando como un grito en la quietud. Dentro no había muebles ni objetos personales. Solo una hilera de archivadores metálicos y, en el centro, una pila de equipos informáticos destrozados a martillazos. El aire olía a polvo y a ozono, el aroma de la memoria borrada. Me acerqué a los archivadores. La mayoría estaban vacíos. Pero en uno, semiabierto, encontré una carpeta colgando de forma precaria. La abrí. En su interior no había documentos, sino fotografías. Docenas de ellas. Y en una de ellas, congelada en el tiempo y sonriendo a la cámara con una inocencia que me partió el alma, estaba Clara. No la Clara profesional y segura que yo recordaba, sino una versión más joven, con el pelo más largo,
abrazando a un hombre cuya cara había sido cortada de la foto con precisión quirúrgica. Escrito a lápiz en el reverso, con una letra que reconocí al instante, la de Marcos, una sola palabra: semilla. No era un objetivo. Era un prototipo. La primera de sus creaciones, la plantilla sobre la que había perfeccionado su arte macabro. Y yo, al intentar salvarla, había destapado la caja de Pandora de su origen. El protocolo Z no se activó solo para proteger una estafa. Se activó para proteger el secreto de su obra primigenia, de la prueba de que Clara no era una víctima casual, sino la piedra angular de todo su imperio de mentiras. Y ahora, esa prueba estaba en mis manos. La sala de formación se vació, dejando el eco de mi testimonio flotando en el aire enrarecido. El gesto de la aerolínea, aunque bien intencionado, sentía que rozaba lo surrealista. Estaban institucionalizando mi pesadilla, convirtiéndola en un módulo de sensibilización. Cuando ya creía que el acto había concluido y me disponía a recoger mis escasas notas, una mujer mayor del equipo de tierra se me acercó, sus ojos entrecerrados con una curiosidad que no era solo profesional. «Disculpe, señora Méndez», comenzó, su voz un susurro áspero. «Usted mencionó firmas, documentos. ¿Nunca notó algo raro en la tinta?» La pregunta me paralizó. No era lo que esperaba. No era un qué valiente o un lo siento mucho. Era técnica, específica. Demasiado específica. ¿En la tinta?, repetí, ganando tiempo. Sí. Algunas tintas de impresoras láser, las de gama muy alta, reaccionan de forma diferente al papel de calco. Si uno pone una hoja encima de un contrato firmado y frota con un lápiz, a veces la firma no se transfiere con claridad. Se ve fantasma. Es un detalle que casi nadie comprueba. Mis dedos se crisparon alrededor de la carpeta. Marcos siempre usaba una pluma estilográfica, de tinta azul profunda. Pero los contratos, los que yo firmaba sin leer con la excusa de la complejidad financiera, esos sí eran impresos. Recordé la libreta negra, las anotaciones en tinta negra que a veces parecían tener un brillo ligeramente distinto bajo cierta luz. Nunca se me había ocurrido frotarlas con un papel de calco. No, no lo noté, admití, y mi voz sonó distante. La mujer asintió, una chispa de satisfacción en su mirada, como si hubiera resuelto un enigma interno. Es solo un detalle, pero a veces, el diablo está ahí. Se dio la vuelta y se mezcló con el resto del personal que salía, dejándome con un nuevo y minúsculo agujero de conejo por el que asomarme. Lucía me esperaba junto a una cafetería, observando el ir y venir de los viajeros. Al verme, sonrió, pero su sonrisa se desvaneció al notar mi expresión. «¿Qué pasa?», preguntó. «Fue demasiado». «No. Fue instructivo», dije, evitando su mirada. Alguien me hizo pensar en los detalles, en las cosas que se nos escapan. Nos sentamos en una mesa apartada. El café entre nosotras era una barrera humeante. La camaradería del abrazo se había disipado, reemplazada por la incómoda verdad de que éramos dos extrañas unidas por un instante de caos. «He pensado mucho en ese día», confesó Lucía, girando la taza. «No solo en lo que te dije, en lo que pasó después, en los periódicos. Leo todo lo que sale. Sobre el juicio, sobre lo que encontraste después». El aire acondicionado de la terminal, suddenly se sintió glacial. «Lo que encontraste después». Ella no sabía de la libreta, de Leo, de Linz. Para ella, yo era la viuda que destapó una estafa, no la heredera de un protocolo de borrado. «Fue más complicado de lo que parecía», murmuré, la respuesta más cierta y evasiva que pude articular. «Lo sé», susurró ella, inclinándose. «Por eso te busqué. No solo para esta charla». Hizo una pausa, tragando saliva. «Después de lo tuyo, me transfirieron a vuelos de largo radio. Para alejarme de las puertas domésticas, supongo. Hace 3 meses, en un vuelo de vuelta de Estambul, lo vi. El mundo se detuvo. El murmullo de la terminal se desvaneció en un zumbido sordo. «¿A quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La sentía gravitando en el espacio entre nosotras, un fantasma hecho carne. «A Marcos. Oh, a quien fuera». No estaba sentado en mi sección, pero lo reconocí al instante cuando pasó por el pasillo para ir al baño. Iba más delgado,
el cabello más corto y teñido de un rubio cenizo, pero eran sus ojos. Esa forma de mirar a través de la gente, como si fuéramos muebles. Me vio, Laura. Sus ojos se posaron en mí durante una fracción de segundo, y supe que él también me reconoció. Un sudor frío me recorrió la espalda. Estambul. El destino original de nuestra segunda luna de miel. No era una coincidencia. Era un nodo, como Linz. Un punto en su red. ¿Estás segura? Mi voz era apenas un hilo. ¿Cómo lo estoy de que estoy sentada aquí? Se bajó en la escala de Zagreb. Yo informé al comandante, por supuesto. Dijo que probablemente era un parecido, que yo estaba sugestionada. Pero no era un parecido. Sus dedos temblaban ligeramente alrededor de la taza. Te lo cuento porque sé que esto no terminó para ti. Y porque tengo miedo. Si él me reconoció. No terminó la frase. No hacía falta. El protocolo Z no solo borraba identidades, borraba testigos. Lucía había pasado de ser una azafata solidaria a un eslabón débil. Y los eslabones débiles se rompen. La rabia que había aprendido a domesticar surgió de nuevo, un latido feroz y familiar en mis venas. No era solo mi supervivencia lo que estaba en juego ahora. Era la de ella. Marcos, o el Fénix, o quien fuera ahora, no estaba escondiéndose. Estaba trabajando, moviéndose a través de sus nodos, puliendo su obra. No le digas a nadie más, le dije, y el tono de mi voz la hizo mirarme fijamente. Ni a tu jefe, ni a tus compañeras. Olvida que me lo contaste. Pero, confía en mí, Lucía. Por favor. Extendí la mano y cubrí la suya, que estaba fría. Tú me diste la primera advertencia. Déjame devolverte el favor. Vuelve a tu rutina, sé discreta. Yo, me encargaré de esto. Ella no entendía lo que significaba encargarse de esto. No podía entenderlo. Pero vio la determinación absoluta en mis ojos, la misma que debió de ver en los suyos aquel día en la puerta 23, y asintió lentamente. Al salir del aeropuerto, la ciudad me golpeó con su indiferencia habitual. Pero nada volvía a ser habitual. La charla de sensibilización, la pregunta sobre la tinta, la confesión de Lucía, no eran casualidades. Eran piezas. Marcos estaba en movimiento, y su sombra se alargaba hasta alcanzarme incluso en mi nueva vida de sombra. Ya no podía limitarme a observar, a descifrar patrones desde la seguridad de un apartamento anónimo. La amenaza ya no era abstracta, tenía un rostro que había sido visto en un vuelo de Estambul a Zagreb. Tenía un nombre que ahora susurraba con miedo una mujer a la que debía proteger. Al subir al tren de vuelta a mi piso, ya no me sentí como una fugitiva. La conversación con Lucía había sido el catalizador final. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en el estómago, pero ahora compartía espacio con una claridad de acero. No podía seguir esperando a que me encontraran. No podía permitir que alguien más, alguien como Lucía, se convirtiera en daño colateral de la guerra que Marcos había empezado. Tenía que hacer lo que Leo había insinuado un año atrás, en la bruma del canal. No solo sobrevivir, no solo esconderme. Tenía que pasar a la ofensiva. Y sabía por dónde empezar. No en Linz, donde solo encontré los restos de su obra. No en las ciudades del Triángulo. Tenía que ir al origen, al lugar donde todo esto había comenzado para él, mucho antes de que yo existiera en su radar. Tenía que encontrar a la semilla, no en una foto, sino en la carne. Tenía que encontrar a Clara. La noche después de la charla en el aeropuerto y la confesión de Lucía, el piso luminoso que había sido mi refugio se sintió como una celda elegantemente amueblada. Las estanterías de la biblioteca, repletas de libros que había elegido por mí y para mí, parecían observarme, un recordatorio mudo de la vida estática que ahora amenazaba con resquebrajarse. La determinación que había sentido en el tren de vuelta se había solidificado en un plan frío y peligroso. Ya no era suficiente con administrar mi libertad, tenía que protegerla activamente. Y eso significaba dejar de ser la presa que reacciona y convertirse en la cazadora que acecha. Al amanecer, con la primera luz filtrándose por las persianas, desenterré la libreta negra de Leo de su escondite detrás de un falso tabique en la biblioteca. Su superficie de cuero gastado era fría al tacto. La abrí, pasando las páginas llenas de sus anotaciones crípticas, los diagramas del triángulo Linz-Zagreb-Estambul, los códigos que solo parcialmente había logrado descifrar.
Había estado estudiándola durante un año, con la reverencia temerosa de un arqueólogo ante un artefacto maldito. Ahora, necesitaba usarla como un manual de campo. Me concentré en las anotaciones más antiguas, las que parecían escritas con una urgencia diferente, antes de que el protocolo Z se perfeccionara. Entre garabatos sobre desvíos de fondos y métodos de borrado digital, una frase se repetía, siempre subrayada con 2 trazos violentos. Origen. Proyecto Quimera. No era un nombre de empresa que hubiera aparecido en los periódicos. Sonaba a algo más profundo, más privado. A un nombre en clave de sus inicios. Recordé la foto de Clara en la unidad de almacenamiento de Linz, la palabra semilla, escrita por Marcos. Clara no era solo una víctima, era la primera. La plantilla. Sí, Proyecto Quimera, era el laboratorio. Clara era su creación inaugural. Encontrarla no era solo una cuestión de justicia. Era la llave para entender la mitología personal de Marcos, los cimientos sobre los que había construido su imperio de ficciones. Y para derribar a un dios, primero hay que encontrar su primer altar. Pasé los siguientes días sumergida en las profundidades digitales, pero con un nuevo enfoque. Ya no buscaba rastros del Fénix actual. Buscaba a Clara. Utilicé los recursos del Fondo para Víctimas, accediendo a bases de datos privadas de investigadores a los que patrocinaba, con la excusa de rastrear patrones de estafas similares. Fue un trabajo de paciencia, cruzando los pocos datos que tenía, su nombre, su rostro joven de la foto, su probable desaparición o reinvención años antes de que yo apareciera. La pista no vino de un documento oficial, sino de una esquina olvidada de Internet. En un foro archivado de antiguos alumnos de una pequeña escuela de diseño gráfico en Lisboa, encontré una foto de grupo. Allí, entre una veintena de rostros sonrientes, estaba ella. Clara Silva. La misma sonrisa, la misma luz en los ojos que había visto en la fotografía de Linz. La fecha era de hacía más de 15 años. Lisboa. No era Linz, ni Zagreb, ni Estambul. Era un punto nuevo, fuera del triángulo. Un origen posible. El corazón me latió con fuerza. Proyecto Quimera podría no ser una empresa, sino el nombre de un proyecto universitario, un sueño de juventud pervertido. Marcos había estudiado brevemente en Portugal, según una de sus muchas biografías inventadas, pero esa era una de las pocas piezas de información que siempre había sonado vagamente verdadera. La revelación me llevó a una decisión tangible. Reservé un vuelo a Lisboa. Yo misma, con mi pasaporte con mi nombre real, Laura Méndez. No como una fugitiva, sino como una investigadora. Compré el billete, revisé cada cláusula, y sentí una extraña calma. El miedo no había desaparecido, pero ahora era un instrumento, un combustible que me mantenía alerta. La noche antes del viaje, hice una llamada. No a la policía, ni a ningún contacto oficial cuyos movimientos pudieran ser vigilados. Marqué el número de un investigador privado discreto, uno de los mejores que el Fondo para Víctimas había utilizado en casos particularmente complejos. Le pedí que profundizara en Clara Silva, exalumna de esa escuela de Lisboa, en un rango de tiempo específico. Le envié la foto escaneada del foro. Quiero saber qué le pasó después de la graduación, dije, mi voz serena en la quietud de la noche. Y si hay algún registro, por pequeño que sea, de un proyecto Quimera, vinculado a ella o a alguien de su círculo en esa época. Colgué y me quedé mirando la ciudad a través de los cristales de la terraza. Las luces titilaban, indiferentes. Dentro de unas horas, estaría en un avión, no huyendo, sino yendo hacia algo. Hacia el principio de la mentira. Sabía que los riesgos eran inmensos. Que al remover los cimientos del pasado, podía desencadenar otro protocolo Z, o algo peor. Pero la imagen de Lucía, asustada en la cafetería del aeropuerto, era más poderosa que cualquier advertencia. Ya no se trataba solo de mi supervivencia o de desentrañar la verdad. Se trataba de un acto de reclaiming. Cada paso que daba hacia Clara, hacia el origen, era un paso que le arrebataba a Marcos el control de la narrativa. Él había escrito mi vida como un personaje secundario en su obra. Ahora, yo iba a reescribir su pasado, y en el proceso, reafirmar cada una de las letras de mi nombre, de mi historia. Las frágiles, pero mías. Cada metro de altitud ganado sobre la mancha urbana que se desdibujaba era un acto deliberado de invasión hacia su territorio pasado,
la materialización de una decisión tomada no con la huida ansiosa de hacía un año, sino con la determinación de un arqueólogo que desentierra los cimientos de su propio mundo. El nombre, Clara Silva, era un mantra que latía en mis sienes, una brújula que apuntaba a un origen anterior a mí. La investigadora privada, una mujer de voz serena llamada Elisa, me había enviado un correo críptico la noche anterior. Hay un rastro. Tenue, pero ahí. Clara Silva dejó Lisboa abruptamente hace 14 años. Oficialmente, se mudó a Oporto para un trabajo. Extraoficialmente, hay una denuncia de desaparición familiar archivada y luego retirada. Interesante coincidencia temporal con la matrícula de un tal Marcos Almeida en un curso de verano de criptografía aquí. Cruzaré datos. Cuidado. Marcos Almeida. Otro nombre fantasma en su colección. Pero verlo escrito junto al de Clara, en el mismo contexto temporal y geográfico, hizo que la abstracción del proyecto Quimera se volviera tangible y siniestra. No era solo una teoría en la libreta de Leo, era una herida que había supurado en Lisboa hace más de una década. Aterricé en un aeropuerto bañado por una luz diferente, más dorada y suave que la de mi ciudad de acogida. El portugués que escuchaba a mi alrededor era un murmullo familiar y a la vez ajeno, un eco de las mentiras que Marcos había practicado aquí. Tomé un taxi hasta un pequeño hotel en el barrio de Príncipe Real, lejos de las zonas turísticas masificadas. La habitación era austera, con suelo de madera que crujía y una ventana que daba a un patio interior silencioso. Un buen lugar para ser una sombra. Al día siguiente, sentada en un café frente a antigua escuela de diseño, observé el edificio de fachada descascarada. Los estudiantes entraban y salían, ajenos a la historia de horror que quizás había germinado en sus aulas. Según Elisa, Clara había sido una estudiante prometedora, especializada en diseño de identidades corporativas. Ironicías amargas, la futura víctima, experta en crear imágenes coherentes para empresas, encontró a su verdugo, un hombre cuya especialidad era diseccionar y reinventar identidades humanas. El primer contacto directo fue con una antigua profesora, una mujer de cabello cano recogido en un moño severo llamada Dona Hilda. La localicé gracias al anuario digital que Elisa había desenterrado. La cité bajo la premisa de ser una periodista investigando la cantera de talento de la escuela para un artículo. Nos encontramos en el mismo café, bajo la tenue luz de la mañana. Dona Hilda tenía una mirada penetrante y un apretón de manos firme. Hablamos de tendencias de diseño, de alumnos destacados. Cuando mencioné el nombre de Clara Silva, su expresión se nubló. Clara, repitió, como saboreando un recuerdo agridulce. Tenía un don para la simplicidad elegante. Un talento raro. Pero se fue, de forma abrupta. Consiguió un proyecto muy bueno, según dijo. Con un consorcio internacional. Nunca más supimos de ella. ¿Un consorcio? Pregunté, manteniendo mi tono profesional. ¿Recuerda el nombre? Ella frunció el ceño, buscando en los archivos polvorientos de su memoria. Era algo pretencioso, un nombre de laboratorio. Quimera, creo. Sí, el proyecto Quimera. Sonaba a algo grande. Ella estaba entusiasmadísima. Incluso me enseñó unos bocetos preliminares para su logotipo. Hizo una pausa, y su mirada se perdió por la ventana. Lo último que supe fue que se iba a una especie de retiro de trabajo, a pulir el proyecto. Nunca regresó. El aire se me enfrió en los pulmones. Allí estaba. No un foro de internet, no una anotación críptica. El proyecto Quimera, en boca de alguien que lo había visto nacer. Clara no solo había sido la semilla, en la mitología de Marcos, había sido su primer recluta, seducida por la promesa de un trabajo soñado. ¿Y el hombre? Pregunté, conteniendo la respiración. ¿Recuerda a alguien llamado Marcos Almeida? ¿O alguien que estuviera vinculado al proyecto? Dona Hilda negó lentamente con la cabeza. No recuerdo ese nombre. Pero sus dedos jugueteaban con la cuchara. Había un joven. Portugués, de ascendencia española, muy brillante y carismático. Asistió a un curso de verano. Él y Clara, hubo algo, una conexión intensa. Se pasaban horas en el laboratorio de informática. Él era el que tenía el contacto con el tal consorcio. Se llamaba, cerró los ojos, forzando la memoria. Rui Méndez. Rui Méndez. Otro nombre para el hombre que sería mi marido. El carisma,
la inteligencia, la capacidad de tejer una mentira atractiva. Todo estaba ahí, en su forma embrionaria. Agradecí a Dona Hilda y me despedí, sintiendo el peso del pasado como una losa. No solo estaba siguiendo un rastro, estaba desenterrando el cadáver de la primera mujer que había caído en la misma trampa, con un cebo diferente. Esa noche, en mi habitación de hotel, abrí la libreta de Leo. En una página en blanco al final, empecé a trazar mi propio diagrama. En el centro, Clara Silva, semilla. De ella, una línea A, Proyecto Quimera, Lisboa. Otra línea A, Rui Méndez /diagonal Marcos Almeida /diagonal Marcos Rivas /diagonal El Fénix. Y de Quimera, una línea discontinua que atravesaba los años hasta conectar con Protocolo Z, Linz. Estaba cartografiando la genealogía de un virus. El mensaje de Elisa llegó cerca de la medianoche. Encontré algo. No es un documento. Es una persona. Un antiguo compañero de piso de Clara. Dice que tiene algo que ella le dejó. Algo que nunca entendió. Queda mañana. Lleva la foto. Al leerlo, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No era solo un dato más. Era un objeto, un testimonio físico de Clara anterior a su desaparición. La posibilidad de tocar un fragmento de su vida real, no solo de su leyenda, hizo que toda la empresa dejara de ser una investigación para convertirse en una excavación. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que si yo estaba tan cerca del origen, el Fénix, no podía estar muy lejos. Mi incursión en su pasado no habría pasado desapercibida. La cazadora había pisado el territorio de la bestia, y era solo cuestión de tiempo hasta que ésta enseñara los colmillos.